Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Hoy para iniciar les tengo una pregunta. ¿Usted desempeña un trabajo formal o informal, fijo o temporal? Entonces el programa de Agenda Social le interesa. Porque muchas veces los trabajadores perdemos de vista lo importante que es ahorrar para el futuro y la vejez. Y por apatía o desconocimiento de la ley, no se pone la debida atención en los requisitos a cumplir para garantizar un retiro laboral con una pensión digna y justa, o bien para defender lo trabajado. Pero para saber qué está pasando con los jubilados, las pensiones y los ahorros, esta ocasión nos acompaña un muy estimado amigo, Jorge Herrera Ireta, quien es vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y felicidades al PT y a este programa de Agenda Social, y me siento muy honrado en ser el primer invitado y comprometido. Miren, el tema que nosotros hemos puesto a debate es una propuesta que desde los trabajadores estamos haciendo acerca del problema de las pensiones. Desde hace 23 años, en 1997, con el presidente Ernesto Zedillo, se modificó el antiguo sistema de reparto solidario que venía funcionando y se impuso un sistema nuevo a partir de las cuentas individuales, que son administradas por administradoras de fondos para el retiro, que son administradoras privadas. Y este cambio, a lo largo de estos 23 años transcurridos, nos ha demostrado que aquello que se ofreció en 1997, desgraciadamente no funcionó. Entonces se nos dijo que la tasa de reemplazo, o sea, lo que al final de su vida laboral el trabajador cuando se pensione alcanzaría, iba a ser de un 70% de su último salario. Se nos prometieron una serie de cuestiones favorables a los trabajadores, que hay que decir, en ese momento no hubo una oposición real a la iniciativa. Sabemos cómo se conformaba el Congreso y esta iniciativa, bueno, pasó sin mayor discusión, pero sin respuesta y oposición de los trabajadores. Desgraciadamente, reitero, después de 23 años nos damos cuenta que el sistema no solamente no ofreció lo que se prometió, sino que es un fracaso y se ha demostrado, hay documentos que así lo avalan, uno muy importante que es de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que de 30 países de 1981 al 2014 que entraron a este sistema, 18 países ya regresaron al sistema anterior, porque se demostró que no funcionaba. Y efectivamente lo que estamos viviendo en México así nos lo demuestra. Y pudiera ir adelantando algunos datos. Para el año entrante, 2021, que los primeros trabajadores que se van a ir bajo este sistema, que en teoría son 40,000, esto quiere decir que no forzosamente se tienen que pensionar, pero ya alcanzan el requisito de ley de 65 años. De esos 40,000 primeros que se van bajo este sistema, solo 12,000 van a alcanzar a tener una pensión, es decir, solamente este número de trabajadores va a alcanzar las semanas cotizadas, que de 1973 teníamos como requisito 500 semanas para alcanzar la pensión, se modificó a 1,250 semanas. Quiere decir que solamente un 30% de los que el año entrante estén en condiciones de pensionarse lo van a poder hacer. Y lo más dramático es de que se van a ir solamente con el 25% y en el mejor de los casos con el 30% de su último salario, muy lejos de lo que se ofreció en 1997. Y el resto, 28,000 trabajadores, se van a ir solamente con un salario mínimo, que es lo que la ley así quedó pactado desde 1997.
lo que representa, como bien se ha dicho por estudiosos y analistas, una bomba de tiempo. De las reformas que fueron impulsadas y a las que se comprometió nuestro país cuando se impulsó la transformación de un modelo de desarrollo económico que era con la participación importante del Estado mexicano, y se le dio pauta y entrada al modelo neoliberal. Y es muy lamentable que personas que han concluido su vida laboral, de capacidad de trabajo, no tengan garantizado como el resto de su vida, que esperemos sea larga, pues la vivan con dignidad. Desgraciadamente, lo que está sucediendo es de que en 23 años de este sistema se han acumulado una gran cantidad de recursos del orden de 2.300.000 millones de pesos, con 65 millones de cuentas individuales. El asunto es de que no todas están vigentes. Ahí viene otro problema, que a partir de la reforma neoliberal laboral se precarizó el empleo y entonces no hay trabajos permanentes, no hay trabajos fijos, y esto lleva a una condición de que los trabajadores, al no tener continuidad en su empleo, van cortando sus cotizaciones y al final el resultado es que no alcanzan a tener el número de semanas, pero de todos modos las administradoras le cobran a todos, aunque no esté vigente su cuenta, les cobran comisión, y entonces resulta que los verdaderos ganadores de este sistema son los que administran el dinero y no los dueños del dinero. Hay compañeros que si no ponen atención administrativamente a cuántas semanas cotizadas tienen, cuando vayan a hacer o solicitar su pensión, va a resultar que en ocasiones no alcanzan porque no aparecen tan bien. No todos los trabajadores guardan sus semanas cotizadas, no tienen un registro real, y esto al final, obviamente, si no tenemos atención, que es una cuestión muy común, cuando nos vamos a pensionar o a jubilar, hasta el último le ponemos atención a las cosas, mientras pensamos que es un trámite normal, que no va a haber ningún problema, y hoy se complica porque resulta que para que el Seguro Social como institución pueda dar la pensión, han inventado algo que nosotros decimos que es absurdo y creemos que es ilegal, algo que le llaman prepensión. Cuando uno acude a la oficina administrativa de pensiones, al Seguro Social, le dicen que antes de iniciar el trámite de la pensión tiene que ir a su Afore para que el Afore le dé una prepensión, le esté calificando que tiene derecho a la pensión, cuando los datos para pensionarse son del instituto. No deben de tener las Afores ninguna incumbencia en ese tipo de trámites administrativos. Nosotros, desde la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, estamos proponiendo al Congreso, de hecho lo hicimos el pasado 8 de septiembre, una iniciativa de ley ciudadana para abrogar la ley que dio origen al SAR en 1992 y posteriormente su aplicación del sistema de Afores. Nosotros estamos proponiendo una nueva ley de pensiones y que se cree un Instituto Nacional de Pensiones autónomo administrado por los trabajadores a través de 2 consejos, uno de administración y uno de vigilancia, y que verdaderamente al final del camino restituya los derechos de los dueños del dinero. Las bases que dieron a conocer el presidente de la República junto con el Consejo Coordinador Empresarial y algunos dirigentes obreros de algunas centrales obreras que no representan a la totalidad de los trabajadores en este país, y nosotros estamos cuestionando esa iniciativa porque finalmente se inscribe en el marco de las administradoras de fondo para el retiro, es decir, sí hay algunos cambios, algunas mejoras o supuestas mejoras,
pero se inscribe en el mismo sistema y al final de cuentas el sistema está creado, está generado no para dar pensiones, sino para generar ahorro, y el beneficio de ese ahorro se ha demostrado que es en beneficio de los que administran, reitero, y no de los dueños del dinero. Sin lugar a dudas hay que reconocer el esfuerzo que hicieron las organizaciones de jubilados y pensionados para construir esta iniciativa ciudadana que efectivamente, como lo ha señalado, se presentó el pasado 8 de septiembre y cuyo propósito es abrogar el sistema de ahorro para el retiro vigente a la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público presentó al Congreso de la Unión, que dice que busca fortalecer el sistema de pensiones y que fue construida con el consenso de los trabajadores, patrones y el Estado. ¿Qué opinan? ¿Realmente tiene el consenso de los trabajadores? ¿También es cierto que restituye los ahorros de los pensionados? ¿O cuáles son los aspectos fundamentales? El momento en que nos encontramos ahora, que me parece a mí lo más importante para ser comunicado en un canal y en un programa tan útil como este, es que el acuerdo que se presentó el 22 de julio, firmado por el Consejo Coordinador Empresarial y una representación intensamente corporativa del sindicalismo mexicano y el propio Poder Ejecutivo, lamentablemente no resuelve el problema de fondo de este sistema de ahorro para el retiro. Por eso decía que el presidente se ocupó ya como titular del Poder Ejecutivo, pero no se preocupó por el fondo del problema. El problema de fondo es que dentro de la 4T, particularmente en la Secretaría de Hacienda, pervive el viejo enfoque en materia de pagar pensiones. O sea, tal vez el presidente López Obrador tiene una visión diferente, pero por lo pronto lo que firmaron en este acuerdo el 22 de julio, lo que permite es que se siga con la inercia de los últimos 23 años, diciendo que la mejor forma de pagar pensiones es la cuenta individual o la capitalización individual, que fue la que introdujo Ernesto Zedillo con la reforma a la ley del IMSS de 1995-97 y se replicó con Calderón y Beltrones en la reforma del ISSSTE en 2007. Aquí es donde está, me parece a mí, la médula del problema, y eso es muy importante que se sepa. Aunque la 4T pueda tener buenas intenciones, pretende hacer algo diferente haciendo lo mismo. Y tal vez ese es el principal problema de ese acuerdo que se materializará en esta iniciativa que estamos esperando. Y lo que firmó como acuerdo el presidente López Obrador no va a mejorar las pensiones, pero además va a implicar un creciente gasto fiscal de aquí en adelante. Se ofrece ahora que se van a añadir 8 puntos puestos por los patrones a partir del año 2023, pero dentro de la caja de capitalización. Es decir, la cuarta transformación no innovó en materia pensionaria, no dieron el paso para buscar una solución de fondo, sino que siguen pateando el bote a las siguientes administraciones. Y yo creo que eso es lo que importa subrayar en este momento como lo más importante. Lo que va a llegar a la Cámara de Diputados como iniciativa es más de lo mismo. Voy a poner el caso de lo que en el acuerdo se está presentando como una mejora, que es permitir que la pensión mínima garantizada alcance a más trabajadores al disminuir las semanas de cotización de 1,250 a 750, pero para dar derecho a qué nivel de la pensión mínima garantizada son 4,385 pesos. Ahí se responde la pregunta que tú estás señalando. Realmente en el fondo de esos 4,385 pesos, además se está agregando ya la mal llamada pensión para los adultos mayores del propio presidente López Obrador. Eso no es una pensión, es un apoyo, es una ayuda muy bienvenida, pero lo que hizo la industria de las Afores fue sumar
la baja pensión que da el sistema de capitalización con la ayuda que les da López Obrador, y así apenas da entre 1, 4 y hasta 5, 6 salarios mínimos, 4,385 pesos. Ese es el problema de fondo. Una persona que trabajó 30 años, que cotizó 30 años, recibe esa cantidad. Ahí es donde yo creo que está el fondo del problema. Lo que se pudo haber hecho es haber enfocado una mejora real del salario de cotización, que es del cual finalmente depende la pensión. Y hasta este momento eso no entró en la agenda. Entonces, para los trabajadores, sobre todo los del apartado A, que son los que están contemplados en este acuerdo, ahorita diremos un poquito sobre el apartado B, esto realmente solo sostiene la incertidumbre hacia el futuro. No hay la garantía de que el gobierno haya dicho, en materia de pensiones, como sucede, por ejemplo, en el caso del sistema español, vamos a poner orden definitivo. Y el orden es, la pensión depende efectivamente de lo que el trabajador gana y cotiza. Después del acuerdo del 22 de julio, al día siguiente, el 23, el presidente dijo otra cosa, dijo claramente, yo no lo había querido decir en el acuerdo para el apartado A, pero algo similar vamos a hacer para el apartado B, es decir, el conjunto de los trabajadores al servicio del Estado, que seremos un poquito menos de 2 millones, que multiplicados por las familias probablemente alcancemos 12, 13 millones. Es un universo muy interesante porque es un universo casi cerrado con cierta estabilidad en el empleo. Nos queda pendiente el apartado B. Y en el apartado B tendríamos la posibilidad de hacer un ensayo profundo. Por eso yo personalmente y mi grupo, el GEPS, lo que hemos dicho es un pronunciamiento fuerte en contra de la iniciativa. No resuelve. Y realmente opciones que se hubieran podido poner sobre la mesa antes del acuerdo que firmó López Obrador, no hubo. Se decidió, como en los periodos previos, a partir de un diseño técnico cerrado y se impusieron los intereses que han dominado el pago de pensiones, sacrificando a la siguiente generación de manera clara, salvo el caso que decía yo queda abierto para el apartado B. Las propuestas realmente para atender el problema, incluso ahora el acuerdo que firmó López Obrador y la iniciativa que va a llegar, siguen viendo a la tercera edad desde una perspectiva asistencial. Es decir, no hay sobre la mesa lo que yo he defendido con mi agenda de jubilados y pensionados y con mi grupo, el GEPS, que es hacer de la tercera edad una agenda específica para dignificar la etapa final del retiro, un jubileo, sino que siempre, y eso se puede ver en los documentos de la Secretaría de Hacienda actual, de la Cuarta Transformación, siempre viendo a toda esta población jubilada y pensionada como un pasivo, como un costo fiscal, y preocupados por el costo que va a tener esto en términos económicos para el presupuesto federal. Cualquier solución de fondo lleva costo fiscal, es decir, el gobierno tendría que tomar una decisión de fondo, es decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues lamentablemente el Estado sí tendría aquí que endeudarse, no en el sentido del FOBAPROA, pero sí en el sentido de lo que podemos llamar es un endeudamiento para resolver el problema social de largo plazo. El mensaje a la población es muy claro. Una pensión depende del salario base de cotización. ¿Pero de qué depende el salario base de cotización? El sistema de pensiones no va a resolver la realidad del mercado de trabajo. En el fondo, el debate de fondo es qué está pasando en el mercado de trabajo que paga esos salarios bases de cotización. Y entonces tenemos todavía un eslabón más. El mercado de trabajo va a expresar la política económica de un gobierno. Entonces lo que tenemos que discutir no es el espejismo de que un trabajador va a ganar más por ahorrar más. No, es su salario base de cotización lo que va a determinar el nivel de la aguja pensionaria. Lo que tenemos que abrir a debate es la política económica y por tanto el mercado de trabajo lo que determina el nivel de salario base de cotización. Eso solo revela que los partidos políticos sin competencia técnica no pueden discutir técnicamente la materia, necesitan apoyarse.
Y yo creo que aquí es donde podemos ver que lo que seguirá, como muestra el caso chileno, es evidentemente una inconformidad ciudadana muy intensa. Yo diría que se podría sintetizar así: el cambio de la 4T y de los gobiernos que vengan debería terminar de una vez por todas con que las reformas del sistema de pensiones le sigan quitando a los trabajadores y por primera vez se haga un cambio para que se empiece a poner. Ese sería realmente el cambio de fondo. Todo lo demás, me parece a mí, es palabrería. El cambio de fondo es que les dejen de quitar. Pues no cabe duda que es fundamental el debate público y la participación de la clase trabajadora para eliminar el actual sistema de ahorro para el retiro, pero sobre todo que haya la voluntad política y legislativa para que todos los sectores involucrados opinen y aporten al diseño de lo que será la nueva ley de pensiones. Nuestro partido, el Partido del Trabajo, no se quedó atrás en este tema que es fundamental para todas las familias de México, sino que en el mes de febrero nuestra bancada en la Cámara de Diputados suscribió y presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Pensiones, pero además ha respaldado y declarado que hacen suya nuestros diputados la iniciativa ciudadana, como bien lo refieres. Queremos explicarles el día de hoy que nuestra postura en torno a las AFORES es la misma. Nos estamos ratificando nuestra propuesta, que incluye lo siguiente. Primero, que la propuesta central es que volvamos al Fondo Solidario y que subamos la aportación de los tres participantes: patrones, trabajadores, gobierno, porque sostenemos que la propuesta del Grupo Parlamentario del PT es la propuesta de fondo para solucionar este problema que para nosotros es verdaderamente grave, brutal, donde al final lo que está es que en el modelo neoliberal llegamos al capitalismo de despojo, porque no puede ser que mediante la ley se permita que el ahorro de toda tu vida lo disfrute un tercero y a ti te caiga el menor beneficio. Estamos hablando de que son cerca de 4 billones de pesos, 3.8 billones de pesos, más o menos 65 millones de cuentas particulares. Por eso rechazamos nosotros y votamos en contra la iniciativa pasada que aquí la Cámara aprobó. Mantenemos la postura de que todo lo que sea en contra del pueblo, nosotros no lo apoyaremos y vamos a votar en contra con argumentos y con nuestras propuestas. Por eso estamos aquí para decir con toda claridad que incluso vamos a acompañar, porque ya nos presentó una iniciativa de sindicatos de compañeros jubilados y pensionados con una cantidad de firmas para que arropemos una iniciativa ciudadana. Tiene las suficientes firmas, pero el grupo parlamentario también asumió el compromiso de presentarla como grupo parlamentario del PT, porque no tiene mucha diferencia de la que presentó el grupo parlamentario. Ahí vamos a acompañar a los sindicalizados jubilados que se presentaron hace unos días acá con nosotros. Esta iniciativa ciudadana ya trae horas de trabajo atrás. Traemos cerca de 3 años en esta iniciativa. Tenemos un respaldo de más de 172,000 firmas. Diversas organizaciones de la Coordinación Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de la propia Confederación, ANUE, Sindicato Mexicano de Electricistas, otros sindicatos, etcétera. O sea, hemos estado de una u otra manera participando en foros, en reuniones de trabajo, y hemos tratado de pulir esta iniciativa que se llama ciudadana porque precisamente parte de la idea de que sea ciudadana y que sea en beneficio de los trabajadores. Nuestro punto esencial es trabajadores actuales y los que vienen atrás de nosotros empujando, así como nosotros los jubilados. Nosotros partimos de tener una nueva ley de pensiones, ya que el gobierno federal, la que incorporó el 22 de julio, solo habla del aspecto del IMSS.
Nosotros queremos abarcar todo, sabemos perfectamente que hay apartado A, apartado B, otras independientes y otros rubros, sindicatos, estados, municipios, que manejan su propio régimen de jubilaciones y pensiones. Nosotros queremos que exista una sola ley de pensiones con piso parejo para de ahí en adelante tener la ventaja de tener una verdadera ley de pensiones. Lamentablemente en México ya no hay pensiones, hay un sistema de ahorro. Eso es lo que no han querido entender. Las pensiones se acabaron, entonces antes de que inicien el 21 proceso de robo del dinero de los trabajadores, queremos que esté la ley de pensiones general y regresar al sistema solidario. Básicamente pretendemos que se abrogue el sistema de ahorro para el retiro, porque como su nombre lo dice, es un ahorro para el retiro, en donde están jugando con el dinero del trabajador. Nosotros queremos que se abrogue este sistema, se cree esta nueva ley de pensiones, con puntos muy básicos, que esa es la diferencia que tenemos. Nosotros no hablamos más que de salario base de cotización o el salario que integra y no de UMAS como otros. Básicamente, si nosotros aportamos o cotizamos en salarios mínimos, lo mínimo que debemos esperar es que nuestras pensiones sean en salarios mínimos y no en otras unidades de medida actualizada. UMAS, que además son anticonstitucionales y ya está decretado por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en esta nueva iniciativa que presenta el Consejo Coordinador Empresarial vía Hacienda y el presidente, hablan de UMAS, entonces no es posible que entremos en ese terreno. Al volver al sistema solidario, estaríamos hablando que cada instituto tendría el control y no el dinero, ¿eh? Aquí es lo importante. Mucha gente confunde y cree que queremos reestatizar, no. Ya una vez o varias veces nos han robado los gobiernos, no, queremos crear un Instituto Nacional de Pensiones para los efectos de las pensiones, de tal manera que todos los sistemas que se regulen por esta nueva ley de pensiones, entre un Instituto Nacional de Pensiones integrado por en forma tripartita, trabajadores, patrones y gobierno. De igual manera, como siempre, nada más que la dirección principal sería a cargo de los trabajadores, que son los que van a decidir dónde se invierte ese dinero para tener ganancias, tener rendimientos que puedan solventar esa gran bolsa o esa gran caja para pagar las pensiones de forma inmediata y hacer nuevamente un sistema solidario. Es decir, quitamos cuentas individuales y volvemos al sistema y creamos las inversiones. Estas inversiones van a tener el objetivo de ayudar al desarrollo integral del país por región o por estado o a nivel nacional. Es decir, que aquellos proyectos que sean garantes, ahí sí le podemos invertir, porque va a haber un crecimiento en empleos y en el país, en la economía. Otra de las situaciones es que tenemos que incluir a toda la clase trabajadora. Resulta que nosotros mismos pretendemos dividir como gobierno a los trabajadores en A, en B, en más de 5 salarios mínimos, en menos de 5. No, aquí queremos todos los trabajadores formales, informales, los que viajan constantemente de un trabajo a otro, pero nosotros tenemos con esta ley que seguir cotizando y tener la garantía de que cuando estemos viejos tengamos una vejez digna y una seguridad social, de tal manera que así como lo plantea ahorita las Afores, no vamos a tener ni la vejez digna, ni la seguridad social, ni siquiera una economía para sobrevivir. Pues tenemos que garantizar, nosotros queremos que se garantice la pensión mínimo al 90%, es decir, ahorita hay 60 millones de cuentas y trabajadores activos tenemos alrededor de 15 millones. Todo ese fondo, ese dinero que la gente pues dejó de trabajar, se fue del país, se volvió independiente, se está utilizando, inclusive les están cobrando comisiones en forma indebida, puesto que no debería de ser así. Este fondo, si tú lo sacas y lo metes a las instituciones y al fondo para el Instituto Nacional de Pensiones, va a permitir que tengas un reemplazo mínimo del 90% en la pensión, es decir, que si ganas 10 te vayas con 9,000 pesos. Por otro lado, dices, bueno, ¿y los 1,000 pesos qué pasa? Bueno, estamos hablando de porcentajes. Ese 10% queremos que sea un gran fondo para la gente que sí realmente vive en lugares remotos, serranías, etcétera, y que viven del autoconsumo y que no tienen una seguridad social, sobre todo de un apoyo. Tenemos que devolverle a los institutos este prestigio que tienen de manejar bien nuestras cuentas. Nosotros nos quejamos, pero a la hora que vamos sabemos que tienen el control de nuestras semanas, de nuestro salario y de nuestros apoyos. Entonces, regresémosles el trabajo.
Nosotros pedimos, exigimos en esta ley que el gobierno sea garante, es decir, garantizar, ¿sí?, las pensiones por vía del presupuesto y todo, pero sabiendo que hay recursos. Actualmente se tienen más de 4 billones, es decir, aproximadamente entre el 15 y 16% del Producto Interno Bruto es del ahorro de los trabajadores, y el pago a las pensiones equivale al 1 o 2% de ese Producto Interno Bruto, es decir, que estás entre 10, 12 puntos perfectamente manejables todavía de ahorro. Entonces, mentira de que no hay dinero, sí hay dinero, lo que pasa es que hay que saberlo adecuar y hay que saberlo estructurar para la gente que tiene este beneficio. De igual manera, pues por eso queremos que el gobierno sea garante y no administrador, y queremos que sea tripartita. Sustituir, no queremos crear un nuevo, con este Instituto Nacional de Pensiones no queremos un elefante blanco, queremos sustituir a la CONSAR en sus funciones, que nunca ha sido aliada del trabajador, sino enemiga, que este instituto en forma trimestral nos entregue informes auditables y que exista auditorías vinculantes. ¿Qué queremos decir con vinculante? Que si el anterior administrador de las AFORES o de la CONSAR o de las situaciones tripartitas hizo mal uso del dinero, lo reintegre y además sea sancionado e inclusive con cárcel. Y bueno, también decir que indistintamente de cuál sea la Cámara de origen, pues nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pues habremos de hacer el análisis comparativo sobre, en este caso, las 3 iniciativas que estarán en discusión en este periodo legislativo en el Congreso Federal. Estaremos atentos a cómo avanza el proceso de las iniciativas y las acciones paralelas de los trabajadores. No me resta más que agradecer a nuestros panelistas por sus aportaciones, a todos y como a las y los seguidores que se conectan para acompañarnos en este programa de Agenda Social. Hasta la próxima emisión y que tengan una excelente semana. Buenas tardes.